Bueno, dijimos Santiago en el capítulo 1 a partir del versículo 2, en el nombre de Jesús. Me conecte. Se me desconectó. En el nombre de Jesús. Bueno, dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En el nombre de Jesús, acá el apóstol nos dice, ¿no? Hermanos, tengan gozo, estén gozosos cuando estén pasando por diferentes pruebas. ¿Qué quiere decir esto, no? A veces la prueba o la dificultad que a veces tenemos que atravesar no es causa de gozo ni causa de alegría, porque si es una prueba, si es una dificultad la que estamos pasando, es más, nos pone prácticamente tristes. Pero sin embargo acá nos insta a que estemos gozosos, a que estemos alegres, y que pasemos la prueba con fe, sabiendo que el Señor es el que nos perfecciona. Dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿no? Es como que nos va moldeando nuestro carácter el Señor a través de cada prueba que tenemos que pasar. Es como que el Señor nos esté diciendo, bueno, esta es la prueba, pero vos confiá, tenés fe en el nombre de Jesús, que vas a pasar airoso porque soy yo el que te acompaña en medio de esta prueba. Y sigue diciendo en el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. En el nombre de Jesús. ¿Qué dice acá? Bueno, quien no tenga sabiduría, pídasela a Dios. Ayer hablábamos de este tema, ¿no? Hablábamos de la sabiduría que viene de lo alto, de la sabiduría que viene de Dios. Dice que la sabiduría que viene de Dios es la que en cierto modo cachetea o menoscaba a la sabiduría del mundo, ¿no? Pero bueno, la sabiduría del mundo tiene cierto conocimiento, todo basado en ciencia, basado en cálculo, basado en lo físico. Pero la sabiduría de Dios viene más allá, porque nosotros vemos lo que no vemos a través de la fe. Vemos, como dice acá, pasamos por una prueba, nosotros a través de la fe y de la sabiduría de Dios, ¿qué vemos? Vemos la solución a esa prueba, vemos el final de esa prueba. Sin embargo, la sabiduría del mundo, ¿qué ve? Ve el mal que se atraviesa en ese momento. Sin embargo, nosotros, con la fe puesta en Cristo, vemos la solución. ¿Y qué dice? Pida, pero pida con fe, no dudando. ¿Por qué? Porque dice que el que duda es semejante a las ondas del mar, que son llevadas para acá. Ahora, si dudamos, es como que no creemos en las promesas de Dios. Si yo tengo duda en una promesa de Dios, es como que lo hago a Dios mentiroso, como que lo hago a Jesucristo mentiroso. Entonces es como que estoy parado en dos caminos, bueno, un poco para allá y un poco para allá. Por eso, como decimos, ¿no? A veces, bueno, el mundo nos ofrece un montón de soluciones. Y a veces, en lugar de escoger la solución que viene de Dios, escogemos la solución que viene del mundo. Y así es como estamos en dos caminos y no nos ponemos firmes en la fe. Y dice, no piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. Esto es en todos los aspectos, ¿no? Como hablábamos recién sobre un milagro, ¿no? Bueno, una oración, una petición. Bueno, pasa este problema. Tenemos una persona así, que necesita este milagro. Bueno, ahora le tenemos que pedir a Dios por ese milagro específico. Si es una enfermedad, bueno, que sea sanado esa parte del cuerpo que está enferma en el nombre de Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer? A medida que pedimos, tenemos que creer que ya tenemos la respuesta dada.
Porque acá mismo te dice, no duden, porque si dudan no van a recibir el milagro. Si yo pido, pero no sé si Dios me va a curar, no sé si Dios me va a dar esto que necesito, no sé si Dios va a solucionar este problema. Bueno, si tengo ese pensamiento, directamente no va a venir el milagro porque no creo. En el nombre de Jesús. Y dice en el 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. Acá quería parar en esto, ¿no? Lo que dice el hombre de doble ánimo. ¿Qué significa esto? Bueno, de doble ánimo es que tengo dos pensamientos. Es como que estoy un poco en las cosas de Dios y un poco en las cosas del mundo. La carta de Santiago nos habla mucho de eso, ¿no? A veces, como decimos, ¿no? Nos dejamos llenar por las cosas del mundo, ¿no? Es como que nos atraen demasiado. Está bien, creemos en Dios, creemos en sus promesas, queremos ser salvos, queremos sus milagros. Pero de la misma manera no queremos dejar del todo las cosas del mundo. No quiere decir que nosotros vamos a estar separados del mundo por completo, porque bueno, tenemos nuestra vida carnal, que necesitamos de las cosas que nos rodean. Pero que nuestro corazón no esté puesto por completo en las cosas de este mundo. Y quería leer un versículo que viene para complementar esta palabra, que también está en la carta de Santiago un poquito más adelante. Está en Santiago capítulo 4, versículo 4 al 8. Dice así: ustedes no aman a Dios, ni lo obedecen. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. ¿Acaso no creen que, como dice la Biblia, Dios nos ama mucho? En realidad, Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso, obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión: o Dios o el mundo de pecado. Amén, gloria a Dios. Así es. Entonces, ¿qué nos dice esto, no? En la versión que tengo yo dice, oh almas adúlteras. Es como que si estamos con un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios, es como que cometemos el pecado de adulterio. Porque bueno, amamos a Dios un poco y amamos al mundo un poquito. Bien dice la palabra que no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las cosas del mundo. Y dice en el 5, ¿no? ¿Pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que ha hecho morar en ustedes no los anhela celosamente? Es como el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos quiere para Él solo, en el nombre de Jesús. Por eso es como decimos, ¿no? Como decíamos recién, ¿no? Dar ese tiempo para las cosas de Dios, dar ese tiempo mismo para, como hablábamos hoy, de no negar a Cristo, ¿no? Bueno, testificar a Cristo en todo. Yo tengo una red social, bueno, yo soy cristiano, punto. Puedo compartir cosas con otras personas, todo. Pero que la gente sepa que soy cristiano, que soy un hijo de Dios y que la mayor importancia de mi vida es el Señor Jesús. Después, bueno, está mi esposa, después está mi familia, después está todo lo demás. Pero el principal amor que tengo es al Señor Jesús, quien fue que dio la vida por nosotros, quien fue que dio la vida por mí, que dio la vida por todos. Entonces a Él lo tengo que poner en primer lugar. Por eso la palabra dice, amar a Dios por sobre todas las cosas y después amar a tu prójimo como a ti mismo. En el nombre de Jesús.
Y dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Sigue diciendo lo mismo. Ustedes, los que tienen doble ánimo, que están un poquito en las cosas de Dios y un poquito en el mundo, bueno, límpiense de todo eso, lávense y busquen por completo las cosas de Dios, que es algo maravilloso. El servir a Dios, la verdad que es algo maravilloso, es prácticamente un beneficio que nos da el Señor. Fíjense, si no fuera así, en la historia de Jesús, ¿no? Bueno, Él empieza su ministerio después de salir del desierto, después de ser bautizado, de ir al desierto a ser tentado por el diablo. Bueno, empieza su ministerio. Y ahí empieza a recorrer las aldeas. Bueno, ahí empieza a ser discípulos. Y que tenía muchísimos discípulos Jesús. Hasta se juntaban de a miles y miles para escuchar su mensaje y todo. Sin embargo, Él escogió a 12 para ser sus principales discípulos, que fueron los apóstoles después. Y Él mismo dice, ¿no? Ustedes no me eligieron a mí, sino yo los elegí a ustedes. Es como un privilegio que le da a Dios, que le da a Jesucristo a los que servimos a Dios. Por eso no es solo quedarnos en que, bueno, creo en Dios y ya está. Bueno, creo en Dios y ahora, ¿qué puedo hacer más para devolver lo que Dios hizo por mí? Y bueno, es el servicio a Dios. El servicio a Dios, bueno, abarca un montón de cosas, porque bueno, estaban las mujeres que servían a Dios, dice en la Biblia, ¿no? Y las servían a través de muchas maneras. Algunas las servían de manera económica, otros servían con el servicio, como el caso de María Magdalena, que lo ungió antes de su sepultura, y más, cuando lo llevaron a la sepultura, volvía de nuevo para ungir ese cuerpo, que ahí fue cuando Jesús se le apareció vivo, resucitado, y le dio ese privilegio de ser la primera persona que lo viera, en el nombre de Jesús. Y como decía ahí, ¿no? Como leyó Gloria recién, que bueno, Dios resiste a los soberbios y da mayor gracia a los humildes. ¿Qué pasa? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué habla de la soberbia cuando está diciendo los de doble ánimo o los que no se terminan de asentar en las cosas de Dios? Porque se suele decir esto, bueno, yo creo a Dios, pero a mi manera. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Lo hemos escuchado muchas veces, yo lo he escuchado infinidad de veces, o a veces, no, yo tengo mi religión, yo creo en Dios, pero tengo mi religión. Bueno, eso es soberbia, porque la palabra de Dios es una sola. El mensaje de salvación es uno solo, el camino hacia la salvación es uno solo, que es Jesucristo. ¿Y cuál es la manera de creer en Dios? La manera que Dios me dice. No es mi manera, ni la manera de ella, ni la manera de mi religión. No. La manera de creer en Dios, yo creo en Dios, pero a la manera de Dios, a la manera que Dios me enseña a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu. Ahí en eso se basa la humildad, de sacar nuestro yo, dejarlo a un lado y un costadito, y aceptar lo que Dios nos dice que hagamos, en el nombre de Jesús. Y ahí es donde se basa la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, y cómo el Espíritu Santo llega a nosotros, como leíamos ayer, ¿no? Bueno, primero, arrepentirnos de nuestros pecados, bautizarnos en las aguas, tener un cambio de vida, y ahí el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Cuando lo pedimos, ¿no? A veces llega sin que lo pidamos, pero mayormente el mayor deseo es pedir el Espíritu Santo, es pedir el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque es una porción, una fracción del Espíritu de Dios, el mismo que creó el universo, que creó todas las cosas, el que creó todos los elementos para que hoy tengamos acceso hasta esta transmisión, ¿no? Porque todos los elementos que tienen, no sé, la fibra óptica, internet, los satélites, para que suba la señal, los elementos con que fueron emplazados los dispositivos que usamos, fueron creados por Dios, fueron puestos por Dios acá en este planeta para que hoy podamos utilizarlo. Entonces, toda esa sabiduría, todo ese conocimiento que el propio Dios tiene, puede estar en nosotros a través de su Santo Espíritu. ¿Y qué más?
que tengo la sabiduría y el conocimiento, no. El mismo amor que Dios tiene, ese mismo poder, la paciencia, la mansedumbre, esa fe, como hablábamos recién, para pedir algo y creer que Dios ya nos concedió esa petición. En el nombre de Jesús, todo viene del mismo Espíritu. Así que hermanos, hermanas, este es el mensaje de hoy. Como dice acá, si pedimos algo a Dios, no tenemos que dudar, porque si dudamos es difícil que podamos obtener ese milagro. En el nombre de Jesús, nuestra caminar en Dios o nuestro creer en Dios tiene que ser según la voluntad de Dios. Es por eso que debemos ser humildes. Tenemos que quitar toda soberbia de delante de nosotros en el nombre de Jesús. Y así es como lo emplazamos, ¿no?, con la palabra que leímos al principio, el de que no vamos a negar a Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro caminar demuestra al Señor Jesús en nuestras vidas. Así que hermanos, hermanas, vamos a estar orando ya